Encuentra tu propio lugar. Lucia. Ya no cabemos aquí. Las palabras de mi hija Cynthia todavía resonaban en mis oídos como campanas funeral mientras empacaba mi última maleta Louis Vuitton en la habitación principal de mi penthouse en Mónaco. 3 semanas después de esa humillación pública, yo estaba parada frente al ventanal de piso a techo de mi nuevo hogar, observando yates de millones de dólares mecerse suavemente en el puerto, mientras mi familia seguramente despertaba en la calle, preguntándose dónde diablos iban a vivir ahora. Mi nombre es Lucia Mendoza, tengo 71 años, y durante las últimas 5 décadas fui la tonta que mantuvo a una familia entera de parásitos. Sí, así de cruda es la verdad. Pero esa mañana, mientras el sol mediterráneo bañaba mi rostro a través del cristal blindado de mi nueva residencia valorizada en $100 millones, finalmente me sentía libre. Todo comenzó hace exactamente 52 años, cuando me casé con Roberto en una pequeña iglesia de San Miguel de Allende. Yo tenía 19 años, él 23, y ambos teníamos sueños enormes y bolsillos vacíos. Roberto trabajaba como mecánico y yo como secretaria en una oficina contable. Vivíamos en un departamento de una habitación que olía a aceite de motor y café quemado, pero éramos felices. Increíblemente felices. Los primeros años fueron mágicos. Nos despertábamos cada mañana abrazados, compartíamos un desayuno frugal de tortillas y frijoles, y planeábamos nuestro futuro mientras el radio tocaba boleros románticos. Roberto tenía manos ásperas pero cariñosas, y cuando me acariciaba el cabello por las noches, me prometía que algún día me compraría la casa más hermosa del mundo. Para mi reina, decía siempre, besando mi frente con ternura. Cynthia llegó cuando yo tenía 21 años. Era una bebé perfecta, con ojos grandes y curiosos que parecían entenderlo todo. Roberto la cargaba durante horas, cantándole canciones inventadas sobre princesas y castillos, mientras yo los observaba desde la cocina, sintiendo que mi corazón podía explotar de tanta felicidad. Esos momentos dorados, cuando éramos solo nosotros 3 contra el mundo, fueron los más hermosos de mi vida. Mauricio nació 3 años después, un niño tranquilo y sonriente que completó nuestra pequeña familia perfecta. Para entonces, Roberto había ahorrado lo suficiente para el enganche de una casa modesta en las afueras de la ciudad. Recuerdo el día que me llevó a verla con los ojos vendados. Era una construcción sencilla de 2 habitaciones, con un pequeño jardín donde crecían bugambilias rosa fucsia y un limón que daba frutos todo el año. «Es nuestra, amor», me susurró al oído mientras yo lloraba de felicidad. Nuestra casa, nuestro hogar. Durante los siguientes 15 años, construimos algo hermoso juntos. Roberto expandió su taller mecánico y yo me especialicé en contabilidad, trabajando para pequeñas empresas del barrio. Los domingos hacíamos carne asada en el jardín, Cynthia y Mauricio corrían entre las plantas persiguiendo mariposas, y yo me sentía la mujer más afortunada del universo. Roberto siempre decía que nuestra casa tenía algo especial, una energía que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Tal vez esa fue mi maldición. Cuando Cynthia cumplió 16 años, comenzaron a llegar las visitas. Primero fue mi hermana Eloísa, que acababa de divorciarse y necesitaba un lugar temporal para reagruparse. Roberto, con su corazón generoso, inmediatamente acondicionó el sótano para que tuviera privacidad. «La familia es sagrada», me decía, abrazándome por la cintura mientras yo lavaba platos. «Siempre habrá espacio para los que amamos». Después llegó mi cuñado César, hermano menor de Roberto, que había perdido su trabajo y su departamento. Le dimos la habitación de huéspedes, prometiéndonos que sería solo hasta que se recuperara. Pero César tenía una habilidad especial para encontrar excusas y aplazar responsabilidades. 3 meses se convirtieron en 6, 6 en 12, y antes de darme cuenta, teníamos un adulto de 30 años viviendo gratis bajo nuestro techo. Roberto nunca se quejó. Era un hombre de principios inquebrantables, criado con la filosofía de que ayudar a la familia era un deber sagrado. Trabajaba 12 horas diarias para mantener nuestros gastos crecientes. Llegaba a casa exhausto pero siempre con una sonrisa, siempre preguntándome cómo había estado mi día. Por las noches, cuando finalmente nos acostábamos, me acariciaba la mano y me decía: «Todo esto es temporal, mi amor. Pronto volveremos a estar solos». Pero Roberto no sabía que temporal se había convertido en permanente. Cuando Cynthia se casó con Gustavo a los 23 años, naturalmente asumí que se mudarían a su propio lugar. Gustavo era un joven aparentemente ambicioso, recién graduado de administración,
con planes grandes y discursos convincentes sobre el futuro. La boda fue preciosa, celebrada en nuestro jardín decorado con rosas blancas y listones dorados. Recuerdo que Roberto bailó conmigo esa noche bajo las luces colgantes, susurrándome que pronto tendríamos nietos corriendo por la casa. Solo temporalmente, me dijo Cynthia una semana después de la luna de miel, cargando maletas hacia su antigua habitación. Hasta que Gustavo encuentre el trabajo perfecto y podamos ahorrar para nuestro propio lugar. Gustavo sonrió con esa mueca que después aprendería a despreciar, esa combinación de arrogancia y falsa humildad que caracteriza a los manipuladores profesionales. Solo temporalmente se convirtió en el mantra de mi casa durante los siguientes 30 años. Gustavo encontraba trabajos, los perdía por diferencias de opinión con los jefes, y siempre tenía una excusa brillante de por qué el siguiente empleo sería el definitivo. Mientras tanto, Roberto y yo seguíamos pagando la hipoteca, los servicios, la comida y los caprichos de una familia que crecía como maleza en temporada de lluvias. Mauricio, mi bebé dulce y tranquilo, se convirtió en un adolescente problemático que abandonó la universidad en segundo semestre. No es para mí, mamá, me dijo una tarde mientras yo planchaba su ropa. Prefiero explorar mis opciones creativas. Sus opciones creativas incluían tocar guitarra hasta las 3 de la mañana, fumar hierba en el jardín trasero y traer novias diferentes cada semana que también terminaban quedándose temporalmente para cenar. Roberto trabajaba cada vez más horas. Su cabello negro comenzó a mostrar canas plateadas, y las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron, pero nunca perdió esa sonrisa gentil que me había enamorado desde el primer día. Por las noches, cuando finalmente nos quedábamos solos en nuestra recámara, me abrazaba y susurraba: «Esto pasará, mi amor. Los hijos necesitan tiempo para encontrar su camino». Pero yo comenzaba a dudar si algún día lo encontrarían. La casa se llenó de ruido constante. Gustavo veía televisión a todo volumen en la sala principal, Mauricio practicaba guitarra en el garaje, César llegaba borracho los fines de semana con amigos ruidosos, y Eloísa se había apropiado de la cocina como su reino personal, llenando el refrigerador con comida orgánica carísima que solo ella podía tocar. Mi hogar tranquilo y amoroso se había convertido en una pensión gratuita para adultos irresponsables. Cuando Cynthia quedó embarazada de Karen, pensé que finalmente tendría la motivación para independizarse. En cambio, me anunció que necesitarían quedarse hasta que la bebé esté más grande y sea seguro mudarse. Karen nació un martes lluvioso de abril, y Roberto lloró de felicidad cargando a su primera nieta. «Ahora sí que necesitamos espacio», me dijo esa noche, calculando mentalmente cómo podríamos ampliar la casa sin endeudarnos hasta el cuello. Construimos una segunda planta con nuestros ahorros de jubilación. Los años siguientes fueron una vorágine de gastos interminables. Karen necesitaba pañales de marca, fórmula especial, juguetes educativos, ropa de diseñador que Cynthia consideraba apropiada para su hija. Gustavo había encontrado trabajo como vendedor de seguros, pero sus comisiones variaban mucho según la temporada, así que Roberto y yo seguíamos cubriendo la mayor parte de los gastos familiares. Mauricio cumplió 30 años sin haber mantenido un trabajo por más de 6 meses consecutivos. Siempre tenía proyectos revolucionarios que requerían inversión inicial, una banda de rock que grabaría el álbum del siglo, un negocio de comida orgánica que cambiaría la industria, un canal de YouTube que lo convertiría en influencer millonario. Roberto, con su corazón generoso, siempre encontraba manera de apoyar estos sueños imposibles con dinero que no teníamos. Cuando Roberto murió de un infarto fulminante a los 58 años, mi mundo se derrumbó completamente. Estaba en su taller, reparando el motor de una camioneta, cuando simplemente se desplomó. Los paramédicos dijeron que había sido instantáneo, que no sufrió, pero eso no aliviaba el agujero negro que se había abierto en mi pecho. Mi compañero de vida, mi cómplice de sueños, mi refugio seguro, se había ido para siempre. El funeral fue multitudinario. Roberto era querido por todo el barrio, respetado por su honestidad y generosidad. Durante 3 días, la casa se llenó de flores, comida y personas llorando. Pero cuando todos se fueron, cuando el silencio regresó, me di cuenta de algo terrible. Yo era la única que realmente lo extrañaba. Para mi familia, Roberto había sido el proveedor conveniente, el tío bueno que siempre decía sí, pero no el pilar emocional que había sido para mí. Cynthia me abrazó en el cementerio y me dijo: «No te preocupes, mamá. Nosotros cuidaremos de ti». En ese momento pensé que se refería a apoyo emocional, compañía, cariño. No entendí qué realmente quería decir,
Ahora tú eres la única responsable de mantenernos a todos. La herencia de Roberto incluía la casa completamente pagada, una cuenta de ahorros modesta y el taller mecánico. Vendí el negocio porque no tenía conocimientos para manejarlo, pero con ese dinero pude mantener a flote los gastos familiares mientras procesaba mi duelo. Durante meses caminé por la casa como fantasma, cocinando por inercia, lavando ropa por costumbre, existiendo sin realmente vivir. Mauricio se aprovechó de mi estado vulnerable. Mamá, necesito dinero para montar un estudio de grabación. Papá me había prometido ayudarme cuando tuviera los recursos. Mentira. Roberto siempre fue cuidadoso con las finanzas y jamás habría aprobado semejante gasto. Pero yo, sumida en la tristeza y la culpa, le di $20,000 de los ahorros. El estudio resultó ser equipo usado que revendió 6 meses después para pagar deudas de juego que había ocultado. Gustavo también tenía planes para honrar la memoria de Roberto. Quería expandir la casa nuevamente, crear un santuario familiar donde todos pudiéramos estar cómodos permanentemente. La construcción costó $40,000 y convirtió nuestro jardín lleno de bugambilias en un patio de cemento frío y funcional. Cuando protesté por la pérdida de limón que Roberto había plantado con sus propias manos, Gustavo me explicó pacientemente que los cambios son necesarios para el progreso familiar. Eloísa se había instalado definitivamente en el sótano, que había decorado como apartamento independiente con mi dinero. César seguía ocupando la habitación de huéspedes, ahora convertida en su guarida personal llena de botellas vacías y ropa sucia. Y Karen, que ya tenía 8 años, me veía como la abuela ATM que financiaba sus caprichos sin límite. A los 65 años, cuando debería haber estado disfrutando mi jubilación con Roberto, me encontré trabajando medio tiempo como contadora freelance para sostener económicamente a 8 adultos que vivían gratis bajo mi techo. Mi pensión cubría apenas los servicios básicos de la casa expandida, así que necesitaba ingresos adicionales para comida, ropa, entretenimiento y los constantes préstamos de emergencia que nadie jamás devolvía. Las noches eran lo peor. Me acostaba en la cama matrimonial que había compartido con Roberto durante décadas, escuchando risas y conversaciones que venían de toda la casa, sintiendo que estaba completamente sola en medio de una multitud. Tocaba su lado vacío de la cama y le susurraba: ¿qué harías tú, mi amor? ¿Cómo manejarías todo esto? Pero Roberto no podía responderme. Y yo seguía siendo demasiado educada, demasiado condicionada por años de complacer a todos, para poner límites reales. Cada vez que intentaba hablar de responsabilidades o independencia, alguien me recordaba que la familia es lo más importante y que Roberto habría estado orgulloso de verme cuidar a todos. Mentiras. Hermosas, convincentes mentiras que me mantenían atrapada en mi propia casa. Los siguientes años fueron una espiral descendente de exigencias cada vez más descaradas y mi resistencia cada vez más debilitada. Karen cumplió 15 años y Cynthia decidió que merecía una fiesta digna de una quinceañera moderna. No una celebración sencilla en casa con la familia, sino un evento en salón de fiestas con orquesta, vestido de diseñador color rosa coral importado de Italia, y 200 invitados. El presupuesto inicial era de $30,000. Es solo una vez en la vida, mamá, me explicó Cynthia mientras revisábamos catálogos de Venus en la mesa del comedor. Sus uñas perfectamente arregladas pasaban las páginas como si estuviera hojeando una revista casual, no planificando un evento que acabaría con mis ahorros restantes. Papá habría querido que Karen tuviera lo mejor. Tú sabes lo mucho que él amaba a sus nietas. Karen había heredado la manipulación emocional como rasgo genético. Se sentó a mi lado en el sofá, tomó mi mano arrugada entre las suyas jóvenes y suaves, y me miró con esos ojos grandes que me recordaban tanto a Roberto. Abuelita, todas mis amigas van a tener fiestas increíbles. No quiero ser la única con una celebración simple. Por favor, tú entiendes lo importante que es esto para mí. ¿Cómo podía decir no a esa carita angelical? ¿Cómo podía ser la abuela tacaña que le negaba a su nieta el momento más importante de su adolescencia? Roberto siempre decía que los recuerdos hermosos eran la mejor inversión que podíamos hacer. Así que saqué el dinero de mi cuenta de emergencia y financié una fiesta que rivalizaba con bodas de clase alta. La quinceañera fue espectacular. Karen se veía como una princesa de cuento de hadas, la orquesta tocó hasta las 3 de la mañana, y todos los invitados comentaron durante semanas sobre la elegancia del evento. Pero cuando llegaron las facturas finales, el costo real había superado los $45,000.
Entre el sobrecosto del vestido que Karen decidió cambiar último momento, las flores adicionales que Cynthia consideró absolutamente necesarias, y la barra libre que Gustavo expandió sin consultarme, mi cuenta de emergencia quedó completamente vacía. Fue una inversión en la felicidad familiar, me consoló Gustavo esa noche, palmeando mi hombro con condescendencia mientras yo revisaba los recibos de pago. Karen nunca olvidará que su abuela le dio la fiesta de sus sueños. Eso no tiene precio. Mauricio, inspirado por la generosidad que había demostrado con su sobrina, decidió que era el momento perfecto para pedirme apoyo con su nuevo proyecto empresarial. Había conocido a Evelyn, una mujer de 35 años divorciada con 2 hijos pequeños, y quería impresionarla demostrando que era un hombre de negocio serio. Su plan era abrir una cafetería artesanal en el centro de la ciudad, algo auténtico y revolucionario que competiría con las grandes cadenas. «Mamá, esta es mi oportunidad de hacer algo que papá habría respetado», me dijo una tarde mientras Evelyn jugaba con sus hijos en el jardín de cemento que antes había sido mi oasis verde. Evelyn tiene experiencia en hostelería, yo entiendo de música y ambiente, juntos podemos crear algo especial. Solo necesitamos $60,000 para el equipamiento inicial. $60,000. La cantidad me golpeó como bofetada fría. Ya no tenía ahorros de emergencia, mi pensión apenas cubría los gastos básicos de la casa, y había estado trabajando turnos adicionales de contabilidad para compensar los gastos de la quinceañera. Pero Mauricio tenía esa mirada esperanzada que me recordaba al niño dulce que había sido, y Evelyn me sonreía desde el jardín como si ya fuera parte de la familia. «No tengo esa cantidad disponible inmediatamente», le expliqué, tratando de sonar firme pero cariñosa. «Tendríamos que explorar otras opciones, tal vez un préstamo bancario a tu nombre, o buscar inversionistas». «Los bancos no me dan crédito por mi historial laboral», me interrumpió con impaciencia. «Y los inversionistas externos van a querer controlar el negocio. Necesito que mi familia confíe en mí. Papá siempre decía que la familia invierte en familia». Esa frase. Siempre esa maldita frase que convertía cualquier negativa en traición familiar. Roberto había sido generoso, sí, pero también responsable y práctico. Jamás habría aprobado inversiones tan riesgosas con dinero que necesitábamos para sobrevivir. Pero yo estaba cansada de ser vista como la villana tacaña, cansada de decepcionar a mis hijos, cansada de cargar sola con todas las decisiones difíciles. Hipotequé la casa. El banco me aprobó un préstamo por $80,000, usando la propiedad como garantía. Era una decisión desesperada y peligrosa, pero la justifiqué diciéndome que la cafetería sería exitosa, que Mauricio finalmente había encontrado su vocación, que Evelyn aportaría la estabilidad que él necesitaba. Con $60,000 financié el negocio de mi hijo, y los $20,000 restantes los guardé como nuevo fondo de emergencia. La cafetería Alma Bohemia abrió con gran fanfarria 6 meses después. Mauricio había decorado el lugar con instrumentos musicales vintage, fotografías en blanco y negro de músicos famosos, y mesas de madera rústica que habían costado una fortuna. Evelyn manejaba la cocina con eficiencia profesional, preparando pasteles artesanales y bebidas de café gourmet. Durante las primeras semanas, el local se llenaba de curiosos y el ambiente era promisorio. Pero Mauricio seguía siendo Mauricio. En lugar de enfocarse en la administración del negocio, se obsesionó con convertir la cafetería en venue musical nocturno. Contrató bandas locales, instaló sistema de sonido profesional y comenzó a ofrecer noches de micrófono abierto que se extendían hasta altas horas. Los vecinos se quejaron del ruido, la clientela matutina dejó de venir por el ambiente de cantina y los costos operativos se dispararon sin aumento proporcional en ventas. Evelyn intentó mantener el equilibrio, pero Mauricio no escuchaba consejos. Estaba viviendo su fantasía de ser empresario rockstar, financiando su ego con mi dinero hipotecado. Cuando ella sugirió cambios prácticos para mejorar la rentabilidad, él la acusó de no creer en su visión artística. Cuando yo intenté hablar de números y flujo de caja, me dijo que no entendía la naturaleza creativa del emprendimiento moderno. Al año y medio, Alma Bohemia cerró definitivamente. Las deudas con proveedores superaban los $30,000. El equipo fue embargado para pagar parte de los compromisos, y Mauricio cayó en depresión profunda que lo mantuvo encerrado en su habitación durante 3 meses. Evelyn, comprensiblemente, terminó la relación y se mudó con sus hijos a otra ciudad. Yo quedé con una hipoteca de $80,000 sobre una casa que ya no se sentía como hogar, rodeada de adultos que me veían como cajero automático personal, pero que desaparecían cuando necesitaba apoyo emocional.
Las mensualidades del préstamo consumían la mayor parte de mi pensión, obligándome a trabajar jornadas completas a los 68 años para mantener a flote la economía familiar. César había perdido otro trabajo y había comenzado a beber más sistemáticamente. Llegaba a casa a cualquier hora, hacía ruido en la cocina, dejaba botellas vacías por toda la casa, y cuando yo intentaba hablar con él sobre su comportamiento, me respondía que estaba pasando por una etapa difícil y necesitaba comprensión familiar. Eloísa lo defendía siempre, argumentando que los hombres procesan el dolor diferente y que yo debería ser más paciente. Gustavo había decidido que merecía un espacio de trabajo en casa ahora que las ventas de seguros se habían vuelto mayormente digitales. Convirtió el garaje en oficina personal, instalando aire acondicionado, internet de alta velocidad y mobiliario ergonómico que yo financié sin saber exactamente para qué lo necesitaba. Pasaba horas encerrado ahí, supuestamente trabajando, pero yo sospechaba que principalmente veía deportes en línea y navegaba redes sociales. Cintia había desarrollado afición por los tratamientos de belleza y las compras compulsivas. Cada semana llegaba con bolsas de ropa nueva, productos de skincare japonés o accesorios de diseñador que estaban en oferta irresistible. Cuando yo mencionaba que los gastos familiares estaban fuera de control, ella me recordaba que había trabajado duro criando a Karen y se merecía pequeños gustos que mejoraran su autoestima. Karen, ahora de 17 años, había heredado el sentido de privilegio de sus padres multiplicado por la arrogancia generacional de los adolescentes modernos. Quería iPhone de último modelo, ropa de marcas exclusivas, viajes con amigas a playas de moda y curso de manejo en escuela privada con automóvil incluido para practicar. Cada negativa mía era recibida con drama digno de telenovela y manipulación emocional refinada. Abuelita, todas mis amigas tienen estas cosas, me decía con lágrimas perfectamente calculadas. No entiendo por qué nuestra familia tiene que ser diferente. Mis compañeras van a pensar que somos pobres. Pobres. La ironía me golpeaba como martillo en el pecho. Yo era pobre, trabajando como esclava a los 69 años para mantener el estilo de vida de 8 personas que nunca habían contribuido económicamente al hogar. Pero ellos vivían como clase media acomodada, asumiendo que mi capacidad de generar dinero era ilimitada y que mi obligación de proveer era eterna. La noche de mis 70 años, nadie recordó mi cumpleaños. Esa noche de cumpleaños olvidado fue mi despertar brutal. Me quedé sentada en la cocina hasta las 2 de la madrugada, mirando el pastel pequeño que había comprado para mí misma, escuchando risas que venían del sótano donde Eloísa veía películas con el volumen alto, y los gritos de Gustavo celebrando algún partido deportivo en su oficina del garaje. La casa estaba llena de vida, pero yo me sentía completamente invisible. Roberto habría recordado. Roberto habría despertado cantándome las mañanitas. Habría llenado la mesa del desayuno con flores del jardín que ya no existía, habría organizado una cena familiar donde yo fuera la protagonista por una noche. Pero Roberto llevaba 15 años muerto, y yo había permitido que su ausencia se convirtiera en mi esclavitud hacia personas que ni siquiera notaban mi existencia. Al día siguiente, Cintia finalmente se dio cuenta de su olvido cuando vio el pastel a medio comer en el refrigerador. ¡Ay, mamá! ¿Ayer fue tu cumpleaños? ¡Qué terrible soy! Me abrazó con ese entusiasmo exagerado que usaba para cubrir su negligencia. Te compensaré, te lo prometo. Este fin de semana te llevo a almorzar a un lugar lindo. Pero el fin de semana llegó y ella tenía planes con sus amigas. Mamá, surgió algo inesperado. El almorzar será la próxima semana sin falta. La próxima semana se convirtió en el próximo mes, y el próximo mes se desvaneció en el olvido como todas sus promesas vacías. Mauricio estaba hundido en su depresión post-cafetería, culpándome sutilmente por no haber creído lo suficiente en su visión empresarial. Según él, mi negatividad había atraído mala energía al negocio. Karen necesitaba dinero urgente para un viaje escolar a Europa que costaba $5,000, y Gustavo había decidido que merecía unas vacaciones para recuperarse del estrés laboral que nunca parecía generar ingresos proporcionales. A los 70 años, yo trabajaba 12 horas diarias como contadora independiente, aceptando cualquier cliente que pudiera pagar mis servicios. Mis dedos artríticos dolían después de horas frente al teclado, mi espalda se resentía por las malas posturas, y mis ojos se cansaban revisando números hasta altas horas. Pero no tenía opción. La hipoteca seguía corriendo, los servicios de la casa expandida eran astronómicos, y 8 adultos dependían completamente de mis ingresos. Una tarde de diciembre,
Mientras organizaba facturas en mi pequeño escritorio, encontré un sobre que había llegado días atrás, pero que nadie me había entregado. Era de una empresa inmobiliaria prestigiosa, solicitando permiso para evaluar propiedades en nuestro sector porque habían recibido consultas de inversionistas interesados en la zona. El desarrollo urbano había llegado a nuestro barrio, y casas como la mía se habían revalorizado significativamente. Llamé al número que aparecía en la carta, más por curiosidad que por intención real de vender. El agente, un hombre joven y entusiasta llamado Oscar, se ofreció a venir esa misma semana para hacer una evaluación gratuita. Señora Mendoza, el mercado inmobiliario en su área está experimentando un boom impresionante. Propiedades similares a la suya se están vendiendo por cifras que la sorprenderían. Oscar llegó un martes por la mañana, cuando todos estaban fuera de casa haciendo sus actividades diarias. Era un hombre de unos 35 años, impecablemente vestido, con esa energía profesional que inspiraba confianza. Recorrió la propiedad con ojo experto, tomando fotografías, midiendo espacios, evaluando la construcción y las mejoras que habíamos hecho a lo largo de los años. Señora, esta es una propiedad excepcional, me dijo mientras anotaba cifras en su tablet. La ubicación es privilegiada, la construcción está en excelente estado, y el tamaño del terreno es ideal para desarrolladores que buscan proyectos residenciales de lujo. Conservadoramente, yo estimaría el valor de mercado en $800,000. Si encontramos el comprador correcto, podríamos llegar hasta $900,000. Las piernas me temblaron. $900,000. Después de pagar la hipoteca pendiente, me quedarían más de $800,000 libres. Era una fortuna que nunca había imaginado poseer, dinero suficiente para comprar un departamento cómodo para mí sola y vivir dignamente el resto de mis años sin trabajar como esclava. ¿Cuánto tiempo tomaría vender si decidiera hacerlo?, pregunté, tratando de sonar casual mientras mi corazón se aceleraba. En el mercado actual, con una propiedad de estas características, yo diría que máximo 2 meses. Tal vez menos si aceptamos la primera oferta seria que recibamos. Oscar me entregó su tarjeta con una sonrisa profesional. Piénselo tranquilamente, señora Mendoza. Cuando esté lista, estaremos aquí para ayudarla. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa silenciosa, observando cada rincón que Roberto y yo habíamos construido con tanto amor, recordando los momentos felices cuando éramos solo nosotros 4, imaginando cómo sería vivir sola en un lugar pequeño y tranquilo donde nadie me pidiera dinero constantemente. Pero la culpa me consumía. ¿Cómo podía siquiera considerar vender la casa familiar? ¿Dónde vivirían Cynthia, Gustavo y Karen? ¿Qué sería de Mauricio, que seguía sin trabajo estable? ¿Cómo abandonaría a Eloísa y César después de tantos años de convivencia? Roberto habría querido que mantuviera la familia unida, ¿verdad? Durante las siguientes semanas, guardé el secreto de la evaluación inmobiliaria como si fuera material radioactivo. Seguí trabajando mis turnos agotadores, pagando facturas astronómicas, financiando caprichos ajenos, pero ahora tenía una semilla de esperanza creciendo en mi pecho. Por primera vez en décadas, existía una salida posible de mi prisión dorada. Observé a mi familia con nuevos ojos, analizando realmente sus comportamientos y actitudes hacia mí. Cynthia me hablaba solo cuando necesitaba dinero o favores. Gustavo me trataba con condescendencia paternalista, como si fuera una ancianita confundida que necesitaba su guía masculina para tomar decisiones. Karen me veía exclusivamente como fuente de financiamiento para sus antojos adolescentes. Mauricio había perfeccionado el arte de hacerme sentir culpable por no apoyar suficientemente sus sueños imposibles. Eloísa y César se habían instalado tan cómodamente en sus roles de huéspedes permanentes que habían dejado de fingir que su estadía era temporal. César traía amigos borrachos los fines de semana, convertía el sótano en cantina personal, y cuando yo protestaba por el ruido o el desorden, me recordaba que Roberto jamás habría sido tan intolerante con la familia. Una tarde de enero, mientras lavaba una montaña de platos que ninguno de ellos había lavado, me di cuenta de algo devastador. Yo no era parte de esta familia. Era su empleada doméstica, su banco personal, su solución conveniente para todos los problemas económicos, pero no era querida, respetada o valorada como persona. Cuando ellos hablaban de familia, se referían a un club exclusivo del cual yo financiaba la membresía, pero no disfrutaba los beneficios. Esa noche llamé a Oscar. «Quiero una segunda evaluación», le dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Y quiero conocer todas mis opciones si decido vender».
Oscar regresó 2 días después con un colega especialista en propiedades de alta valorización. La segunda evaluación confirmó la primera. Mi casa valía entre $850,000 y $900,000, dependiendo de qué tan rápido quisiera vender y qué tipo de comprador encontráramos. Señora Mendoza, tengo que ser honesto con usted, me dijo Oscar mientras revisábamos las cifras en mi cocina. Ya tengo 3 clientes potenciales que han visto las fotos de su propiedad y están muy interesados. Uno de ellos es desarrollador inmobiliario que pagaría en efectivo, transacción cerrada en 30 días máximo. Otro es una familia joven que busca exactamente este tipo de casa en esta zona. El tercero es inversionista que quiere convertir propiedades como esta en proyectos de Airbnb de lujo. 30 días. En un mes podría tener $900,000 en mi cuenta bancaria y la libertad de decidir exactamente cómo quería vivir el resto de mi vida. La tentación era abrumadora, pero todavía no había encontrado el valor para tomar la decisión final. Ese valor llegó una semana después, durante la cena familiar más humillante de mi existencia. La cena comenzó como cualquier otra, pero terminó siendo la gota que derramó el vaso de mi paciencia acumulada durante 5 décadas. Era domingo de febrero, y yo había preparado pozole rojo como hacía cada fin de semana desde que tenía memoria. El aroma llenaba la casa expandida, y por un momento me sentí nostálgica recordando cuando Roberto se sentaba en la cabecera de la mesa, bendiciendo la comida y preguntándole a cada persona sobre su semana. Ahora la mesa estaba llena de adultos que masticaban en silencio, revisando sus teléfonos celulares, completamente desconectados unos de otros y de mí. Cintia scrolleaba Instagram, mostrándole ocasionalmente fotos a Gustavo de viajes exóticos que sus amigas estaban haciendo. Karen enviaba mensajes de texto mientras comía, ignorando completamente cualquier intento de conversación. Mauricio había bajado de su habitación solo para comer, con el cabello grasoso y la misma camiseta que llevaba 3 días. «Mamá, ¿tienes planes para el fin de semana que viene?», me preguntó Cintia sin levantar la vista de su pantalla. Su tono era casual, pero yo reconocía esa inflexión particular que significaba que necesitaba algo. «Depende de qué necesites», respondí, sirviendo más pozole en el plato de César, que ya iba por su tercera porción sin haber pronunciado una sola palabra de agradecimiento. «Es que Karen quiere ir a un spa con sus amigas para celebrar que terminaron los exámenes. Ya sabes, algo relajante antes de que empiecen las clases otra vez». Cintia finalmente me miró, con esa sonrisa manipuladora que había perfeccionado desde adolescente. «El paquete completo cuesta $2,500, pero incluye masajes, faciales, manicure, pedicure, y se quedan toda la noche en un resort precioso». $2,500 por un capricho adolescente. Mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar la hipoteca que había sacado para financiar los sueños fallidos de Mauricio, mi nieta quería gastar el equivalente a 3 meses de servicios públicos en tratamientos de belleza. «Cintia, esa cantidad es excesiva para una celebración de exámenes», le dije, tratando de mantener un tono calmado. «Tal vez podríamos encontrar algo más económico, o Karen podría ahorrar parte del dinero trabajando medio tiempo». «¿Trabajando?», intervino Karen con indignación adolescente. «Abuela, estoy en mi último año de preparatoria. No tengo tiempo para trabajar. Además, todas mis amigas van a este spa específico. No puedo ser la única que no vaya». Gustavo decidió apoyar a su hija con su sabiduría paterna característica. «Lucia, los jóvenes de ahora necesitan experiencias que construyan su autoestima y confianza social. Karen ha trabajado muy duro en la escuela, se merece esta recompensa. Además, $2,500 no es tanto dinero considerando todo lo que incluye el paquete». «No es tanto dinero». Las palabras me golpearon como bofetada helada. Para un hombre que no había contribuido económicamente al hogar en años, que vivía gratis bajo mi techo, que usaba mi electricidad para su oficina personal, $2,500 no era tanto dinero. Para mí, representaba semanas de trabajo agotador a los 70 años. «No tengo esa cantidad disponible inmediatamente», expliqué, sintiendo como la temperatura de la habitación comenzaba a cambiar. «Los gastos de la casa han estado muy altos últimamente, y necesito mantener algo de dinero para emergencias». «Mamá, siempre tienes excusas cuando se trata de darnos algo lindo», me interrumpió Cintia con tono de víctima. «Karen nunca pide nada extravagante. Esta es una oportunidad especial para que haga recuerdos hermosos con sus amigas antes de graduarse». Mauricio levantó la cabeza por primera vez durante la cena,
aparentemente inspirado por la conversación sobre dinero. Hablando de oportunidades especiales, mamá, tengo una propuesta de negocio increíble que podría resolver todos nuestros problemas económicos permanentemente. El corazón me dio un vuelco. Otra oportunidad de negocio de Mauricio significaba otra catástrofe financiera que yo tendría que rescatar con dinero que no tenía. Un amigo mío está montando una empresa de marketing digital. Dice que si invierto $50,000 como socio inicial, puedo recuperar la inversión en 6 meses y después generar ingresos pasivos de por vida. Sus ojos brillaban con esa esperanza desesperada que siempre precedía sus fracasos empresariales. Es el momento perfecto para entrar. Mamá, las empresas digitales son el futuro. $50,000. Después de la debacle de la cafetería, después de años de préstamos nunca devueltos, después de haber hipotecado la casa para financiar sus sueños imposibles, Mauricio quería otros $50,000 para otra aventura empresarial condenada al fracaso. Mauricio, no tengo $50,000, le dije con firmeza creciente. Y aunque los tuviera, no estaría dispuesta a invertir en otro proyecto sin plan de negocio serio, sin garantías, sin... Ahí está otra vez, me interrumpió con frustración. Siempre con la negatividad, siempre dudando de mis capacidades. Papá habría entendido que a veces hay que arriesgar para progresar. La mención de Roberto como justificación para sus irresponsabilidades me encendió por dentro. Roberto había sido generoso pero prudente, trabajador pero realista. Jamás habría aprobado tirar dinero bueno tras dinero malo en esquemas dudosos. No involucres a tu padre en esto, le dije con voz temblorosa de rabia contenida. Roberto trabajó duro por cada peso que ganó, y jamás habría apoyado inversiones irresponsables que pusieran en riesgo la estabilidad familiar. César eligió ese momento para contribuir a la conversación con su sabiduría alcohólica. Lucia, el problema es que te has vuelto muy agarrada con los años. Antes eras más generosa, más dispuesta a ayudar a la familia. Roberto te habría dicho que el dinero sirve para disfrutar la vida, no para guardarlo como avara. Agarrada. Avara. Después de 50 años de mantener a una familia entera, después de sacrificar mi jubilación, mi tranquilidad, mi dignidad por sus caprichos y irresponsabilidades, me estaban llamando tacaña porque finalmente había comenzado a cuestionar gastos desmedidos. Eloísa asintió sabiamente desde su lugar en la mesa. César tiene razón. Últimamente pareces diferente, más egoísta. La Lucia que yo conocía siempre ponía a la familia primero. Egoísta. Por trabajar 12 horas diarias a los 70 años para mantenerlos a todos. Egoísta por pagar una hipoteca que había sacado para financiar los sueños de mi hijo. Egoísta por cuestionar por qué mi nieta necesitaba un spa de $2,500 cuando yo no recordaba la última vez que había comprado ropa nueva para mí misma. Gustavo decidió convertirse en el portavoz oficial de la familia. Se limpió la boca con la servilleta, se recostó en su silla como patriarca declarando veredicto, y me miró con esa condescendencia paternalista que había perfeccionado durante años de vivir gratis bajo mi techo. Lucia, creo que es hora de tener una conversación honesta sobre la situación familiar, comenzó con tono de reunión corporativa. Esta casa se ha vuelto muy pequeña para todos nosotros. Karen está creciendo y necesita más privacidad. Cynthia y yo hemos estado considerando expandir nuestra familia, tal vez tener otro bebé. Mauricio necesita espacio para restablecerse después de los problemas del negocio. ¿A dónde quería llegar con esto? Mi estómago comenzó a contraerse con presentimiento terrible. Hemos estado discutiendo entre todos, continuó Gustavo, gesticulando como si estuviera presentando propuesta de negocios, y creemos que sería mejor para ti si buscaras tu propio lugar. Algo más apropiado para una señora de tu edad, tal vez un departamento pequeño en alguna zona tranquila donde puedas disfrutar tu jubilación sin las responsabilidades de mantener una casa tan grande. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban expectantes, como si acabaran de proponerme unas vacaciones maravillosas en lugar de echarme de mi propia casa. Encuentra tu propio lugar, Lucia, dijo Cynthia con sonrisa falsa. Ya no cabemos aquí. Será mejor para todos. Las palabras de Cynthia resonaron en mis oídos como sentencia de muerte. Encuentra tu propio lugar, Lucia. Ya no cabemos aquí. Mi propia hija,
la bebé que había cargado en brazos durante noches de fiebre, que había consolado durante pesadillas infantiles, que había visto caminar por primera vez en esta misma casa, me estaba echando de mi hogar como si fuera una inquilina molesta cuyo contrato había expirado. Me quedé inmóvil durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. 8 adultos que habían vivido gratis bajo mi techo durante décadas, que habían consumido mi dinero, mi energía, mi vida entera, me estaban pidiendo que me fuera para que ellos pudieran estar más cómodos en mi casa. ¿Me están echando?, pregunté con voz que no reconocía como mía, algo quebrada y pequeña que salía de mi garganta seca. No es echar, mamá, respondió Cynthia con ese tono condescendiente que usaba para explicarle cosas obvias a Karen cuando era pequeña. Es una transición natural. Piénsalo. Ya no tienes que preocuparte por mantener una propiedad tan grande, por pagar servicios tan altos, por cocinar para tanta gente. Podrías tener un lugarcito acogedor donde solo te ocupes de ti misma. Gustavo asintió con entusiasmo, como si estuviera vendiendo la idea del siglo. Exacto. Y nosotros podríamos hacernos cargo de la casa, asumir las responsabilidades que han sido una carga para ti durante años. Sería como jubilarte de las preocupaciones domésticas. La ironía era asfixiante. Ellos se harían cargo de las responsabilidades que habían sido mi carga, pero por supuesto no mencionaban cómo financiarían esas responsabilidades sin mis ingresos. En su mente fantástica, la casa se mantendría sola por arte de magia una vez que yo desapareciera del panorama. ¿Y cómo van a pagar la hipoteca?, pregunté, sintiendo una extraña calma descendiendo sobre mí. ¿Los servicios? ¿La comida? ¿Los gastos que actualmente cubro con mi trabajo? Un silencio incómodo se extendió por la mesa. Miradas se cruzaron entre ellos como si fuera pregunta trampa que no habían considerado en su plan brillante. Mauricio se aclaró la garganta. Bueno, mamá, obviamente tendríamos que hacer algunos ajustes financieros. Tal vez todos contribuir un poco más, ser más independientes. Contribuir un poco más, repetí, sintiendo como la calma se transformaba en algo más peligroso. Mauricio, tú no has contribuido económicamente a esta casa en 5 años. Tu última contribución fue perder $60,000 de mi dinero en una cafetería que convertiste en cantina personal. Eso no es justo, protestó con indignación adolescente. Ese negocio habría funcionado si hubiera tenido más apoyo familiar, si no hubiera tanta negatividad. Negatividad, la palabra salió de mi boca como rugido. Ya más negatividad al hecho de que trabajé como esclava durante 2 años para pagar las deudas de tu fracaso empresarial. Cynthia intervino rápidamente, tratando de calmar la situación que se estaba saliendo de control. Mamá, no necesitamos revisar errores del pasado. Estamos hablando del futuro, de lo que es mejor para todos. Lo que es mejor para todos. Me levanté de la mesa, sintiendo como 70 años de frustración contenida comenzaban a hervir en mi pecho. ¿Saben qué sería mejor para todos? Que por una vez en sus vidas adultas se hicieran responsables de sus propias existencias. Karen, que había estado callada durante todo el intercambio, decidió contribuir con su perspectiva adolescente. Abuela, no entiendo por qué te enojas tanto. Solo estamos sugiriendo que tengas tu propio espacio. Mis amigas piensan que es raro que vivas con toda la familia a tu edad. A mi edad. Como si 70 años fuera sinónimo de estorbo social que necesitaba ser escondido para mantener las apariencias de normalidad familiar. ¿Y dónde exactamente sugieren que encuentre este lugar propio?, pregunté, mirando cada rostro alrededor de la mesa. ¿Con qué dinero? Después de haber gastado mis ahorros, mi herencia de Roberto, y haber hipotecado mi casa para financiar sus caprichos y fracasos. Gustavo se removió incómodamente en su silla. Lucia, estoy seguro de que con tu pensión y tal vez un trabajo de medio tiempo podrías permitirte un departamento pequeño. No necesitas algo extravagante. Mi pensión, que actualmente se va completa en pagar la hipoteca que saqué para el negocio fallido de tu cuñado, le recordé con voz cada vez más alta. Mi trabajo de medio tiempo, que en realidad son 12 horas diarias porque a los 70 años tengo que mantener a 8 adultos parásitos. ¡Ey!, protestó César, finalmente participando en la conversación. No tienes derecho a insultarnos. Somos familia, hemos estado aquí porque tú nos invitaste. Yo los invité temporalmente, grité, perdiendo completamente la compostura. Temporalmente. Eloísa,
Llegaste hace 15 años por 6 meses después de tu divorcio. César, te dimos la habitación de huéspedes, hasta que te recuperaras económicamente, hace 12 años. Cintia y Gustavo se iban a quedar solo hasta ahorrar para su propio lugar después de la boda, y eso fue hace 25 años. Eloísa se puso de pie indignada. Lucia, no sé qué te pasa últimamente, pero esta actitud hostil no es propia de ti. Roberto estaría avergonzado de verte tratando a la familia así. La mención de Roberto como arma emocional fue la gota final. Algo se rompió irreparablemente en mi interior, como dique que colapsa después de décadas conteniendo una presa desbordada. No te atrevas a mencionar a Roberto, rugí con furia que no sabía que poseía. Roberto trabajó hasta matarse manteniendo a esta familia. Roberto murió de estrés a los 58 años porque no podía soportar la presión económica de mantener a tantos adultos irresponsables. Y ustedes tienen el descaro de usar su memoria para justificar que sigan siendo parásitos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era silencio de shock, de límites cruzados, de verdades dolorosas finalmente dichas en voz alta. Todos me miraban como si me hubiera convertido en una extraña peligrosa, como si la abuela sumisa y generosa hubiera sido poseída por un demonio vengativo. Está bien, dijo Gustavo después de unos momentos, con voz controlada pero tensa. Creo que todos necesitamos calmarnos y pensar las cosas con cabeza fría. Tal vez esta conversación se salió de control. No, lo interrumpí con firmeza que me sorprendió a mí misma. Esta conversación necesitaba suceder hace 20 años. Ustedes quieren que me vaya de mi casa, que encuentre mi propio lugar, que los deje vivir cómodamente la propiedad que yo pago, que yo mantengo, que yo financio con mi trabajo. Caminé lentamente alrededor de la mesa, mirando cada rostro como si los viera por primera vez en mi vida. Cintia, tú me pediste que financiara tu boda, tu luna de miel, la quinceañera de Karen, tus tratamientos de belleza, tu ropa de diseñador, y ahora quieres que financie un spa de $2,500 para tu hija mientras me echas de mi propia casa. Cintia bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Gustavo, tú has vivido gratis aquí durante 25 años. Convertiste mi garaje en tu oficina personal, nunca has pagado un peso de servicios, y ahora me dices que busque mi propio lugar porque ya no cabemos aquí. Gustavo estudió intensamente su plato de pozole, como si contuviera secretos del universo. Mauricio, hijo mío, te he dado dinero para todos tus proyectos fallidos, hipotequé la casa para tu cafetería desastrosa, y ahora quieres $50,000 más para otra aventura empresarial mientras sugieres que me vaya para que tengas más espacio. Mauricio se encogió en su silla como niño regañado. Karen, nieta querida, he pagado tu educación privada, tu ropa de marca, tus salidas con amigas, tus caprichos adolescentes, y ahora consideras raro que viva en mi propia casa. Karen no levantó la vista de su teléfono. Eloísa, César, han vivido como huéspedes permanentes durante más de una década, sin contribuir económicamente, y ahora me dicen que soy egoísta porque finalmente cuestiono esta situación insostenible. Terminé mi recorrido de vuelta en mi lugar en la mesa, pero ya no me senté. Me quedé de pie, sintiendo una energía extraña corriendo por mis venas, algo que no había sentido en décadas. Tienen razón en una cosa, dije con voz que sonaba diferente, más fuerte, más segura. Es hora de que encuentre mi propio lugar, pero no de la manera que ustedes imaginan. Esa noche, después de que todos se retiraran a sus respectivas habitaciones con el ambiente tenso flotando por toda la casa, me senté en mi cama matrimonial y marqué el número de Oscar. Eran las 11 de la noche, pero necesitaba hablar con alguien que entendiera mi situación sin juzgarme por años de decisiones que ahora parecían obviamente erróneas. Señora Mendoza, qué sorpresa escuchar de usted tan tarde, respondió Oscar con voz profesional pero amable. Está todo bien. Oscar, quiero vender la casa, le dije sin preámbulos. Lo más rápido posible. Ese desarrollador que mencionó, el que paga en efectivo, sigue interesado. Hubo una pausa breve. Por supuesto, señora. De hecho, he estado en contacto con él esta semana sobre otra propiedad, y mencionó específicamente que su casa sigue siendo su primera opción. ¿Puedo preguntarle qué la motivó a tomar esta decisión? Digamos que mi familia me ayudó a ver las cosas con más claridad, respondí con ironía amarga. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para cerrar la venta? Si todo va bien,
Podríamos tener contratos firmados en una semana y cierre de operación en 3 semanas máximo. El desarrollador tiene financiamiento preaprobado y está ansioso por comenzar su proyecto. La eficiencia en la voz de Oscar me tranquilizó. ¿Necesita ayuda para encontrar una nueva propiedad? Conozco varios condominios de lujo que podrían interesarle. En realidad, estoy considerando opciones fuera del país, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi decisión. Algo completamente diferente. Después de colgar con Oscar, me senté frente a mi laptop y comencé a investigar algo que había sido fantasía secreta durante años: vivir en Europa. Roberto y yo habíamos soñado con viajar a España e Italia cuando nos jubiláramos, pero su muerte prematura había enterrado esos planes junto con muchos otros sueños. Durante las siguientes horas, navegué websites de propiedades inmobiliarias en Mónaco, España, Portugal, Italia. Los precios me sorprendieron gratamente. Con $800,000 podía comprar un apartamento espectacular con vista al mar Mediterráneo, algo impensable en mi ciudad natal. Mónaco especialmente me llamaba la atención. Pequeño, seguro, elegante, perfecto para una mujer de mi edad que quería tranquilidad y dignidad. Encontré un penthouse en Montecarlo que me dejó sin aliento. 3 habitaciones, 2 baños, terraza enorme con vista panorámica al puerto, edificio con seguridad 24 horas, gimnasio, spa, servicio de concierge. El precio era 900,000 euros, aproximadamente $1 millón. Sería ajustado, pero factible si vendía la casa por buen precio y manejaba bien mi dinero restante. Los siguientes días fueron de planificación silenciosa. Cada mañana desayunaba con mi familia como si nada hubiera cambiado, escuchaba sus quejas habituales, respondía a sus peticiones de dinero con evasivas diplomáticas, y sonreía cuando me preguntaban si había reflexionado sobre su sugerencia de mudarme. Pero por las tardes, mientras ellos hacían sus actividades rutinarias, yo estaba ocupada organizando mi escape. Contacté al agente inmobiliario en Mónaco, quien confirmó que el penthouse seguía disponible y podía manejarse la transacción completamente remota. Investigué los requisitos de residencia para ciudadanos mexicanos en Mónaco. Con suficiente capital financiero, el proceso era sorprendentemente simple. Llamé a mi banco y organicé la transferencia internacional de fondos. Contacté una empresa de mudanzas internacionales especializada en traslados de lujo. Reservé un vuelo de primera clase a Niza con fecha abierta. Cada paso me daba más confianza, más sensación de control sobre mi propia vida que no había sentido en décadas. El miércoles por la mañana, Oscar llegó con los contratos de venta. El desarrollador había aceptado pagar $950,000, 50,000 más del estimado inicialmente, con cierre programado para el viernes de la semana siguiente. Mientras firmaba los documentos en mi pequeño escritorio, sentí una mezcla de euforia y terror que me recordó a cuando Roberto y yo compramos nuestra primera casa. ¿Está segura de esta decisión, señora Mendoza?, me preguntó Oscar mientras yo inicializaba la última página. Es una transacción muy rápida, y entiendo que la propiedad tiene valor sentimental. Estoy absolutamente segura, le respondí sin vacilar. Esta casa fue hogar cuando mi esposo estaba vivo. Ahora es solo un edificio caro lleno de personas que me toman por garantizada. Durante los siguientes días, mientras mi familia continuaba con sus rutinas normales, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de colapsar, yo finalizaba los detalles de mi nueva vida. Transferí el dinero para el penthouse en Mónaco. Contraté la empresa de mudanzas para que empacaran mis pertenencias personales el mismo día del cierre de venta. Reservé suite en el hotel más elegante de Montecarlo para mis primeras semanas mientras me instalaba. El jueves por la noche, 3 días antes del cierre de venta, Cynthia vino a mi habitación con una sonrisa conciliadora. «Mamá, he estado pensando en nuestra conversación del domingo. Tal vez fuimos un poco bruscos, sugiriendo que te mudaras inmediatamente. Podríamos darte más tiempo para encontrar el lugar perfecto». «Qué considerada de tu parte», le respondí, doblando cuidadosamente una blusa en mi maleta discreta. «Pero ya tomé mi decisión». «¿En serio?», sus ojos se iluminaron con alivio evidente. «¿Encontraste algún lugar que te gustara? Tal vez podríamos ir juntas a verlo, ayudarte con la mudanza». «Gracias, pero no será necesario», le dije, sintiendo una calma extraña. «Todo está arreglado». El viernes por la mañana llegó como cualquier otro día normal para mi familia.
Gustavo desayunó leyendo noticias deportivas en su tablet, Cynthia revisaba ofertas de spa en internet, Karen se quejaba de que no tenía ropa apropiada para una fiesta del sábado, Mauricio bajó en pijama buscando café, Eloísa preparaba su desayuno orgánico especial, y César roncaba audiblemente desde el sótano. Yo desayuné tranquilamente, observando este circo familiar con nuevos ojos. En unas horas, sería solo un recuerdo amargo. En una semana, estaría despertando en mi penthouse de Mónaco con vista al Mediterráneo, escuchando gaviotas en lugar de ronquidos, oliendo brisa marina en lugar de calcetines sucios de César. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era Óscar acompañado del desarrollador, un hombre elegante de unos 50 años llamado Iván, y un notario público para formalizar la transacción. También llegaron los camiones de mudanza, enormes vehículos blancos con logos de empresa internacional de traslados de lujo. Gustavo abrió la puerta confundido. Buenos días. Creo que hay algún error. No estamos esperando ninguna visita. No hay error, le dije, apareciendo detrás de él con los contratos de venta en la mano. Señores, pasen por favor. Lucia Mendoza, mucho gusto. El desenvolvimiento de los eventos siguientes fue como película en cámara lenta. Primero la confusión, después la incredulidad, luego el pánico, finalmente la desesperación. Mi familia se reunió en la sala como consejo de guerra de emergencia, todos hablando al mismo tiempo, todos tratando de entender cómo su mundo seguro y cómodo estaba desintegrándose frente a sus ojos. «Vendiste la casa sin decirnos», gritó Cynthia con voz histérica. «¿Cómo puedes hacer esto? Vivimos aquí. Es nuestro hogar». «Es mi casa», le recordé con calma. «Siempre ha sido mi casa. Ustedes han sido huéspedes que se quedaron mucho más tiempo del planeado». Mauricio se paseaba por la sala como animal enjaulado. «Mamá, esto es locura. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde me voy a quedar mientras busco trabajo?» «Esas son decisiones que deberían haber tomado hace años», le respondí, firmando los últimos documentos mientras el notario revisaba todo meticulosamente. Gustavo intentó tomar control de la situación con su autoridad masculina habitual. «Lucia, esto es completamente irracional. No puedes tomar decisiones tan drásticas sin consultar a la familia. Podemos buscar soluciones, hacer arreglos financieros». «Los únicos arreglos financieros que necesito son los que estoy haciendo ahora», le dije, aceptando el cheque de $950,000 que Iván me extendía con sonrisa profesional. Karen comenzó a llorar dramáticamente. «Abuela, no puedes hacernos esto. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a terminar la preparatoria?» «Tus padres tendrán que resolver eso», le dije, sintiendo una puntada de culpa que rápidamente sofoqué. «Son adultos responsables, ¿verdad?» Los trabajadores de la empresa de mudanzas comenzaron a empacar mis pertenencias con eficiencia militar mientras mi familia observaba en shock absoluto. Habían llegado con cajas etiquetadas, papel burbuja y equipamiento especializado para transportar objetos delicados internacionalmente. Cada movimiento suyo era recordatorio visual de que esto no era amenaza vacía o berrinche temporal, era ejecución meticulosa de un plan cuidadosamente diseñado. «¿Internacionalmente?», preguntó Eloísa con voz temblorosa cuando escuchó a uno de los trabajadores confirmar la dirección de entrega en Mónaco. «Te vas del país». «Me voy a vivir mi vida», le respondí, supervisando cómo empacaban cuidadosamente las fotografías de Roberto y mías de nuestra luna de miel. Algo que debería haber hecho hace años. César había bajado del sótano en pantuflas y camiseta interior, todavía oliendo a alcohol de la noche anterior. «Lucia, no puedes hacer esto. ¿Dónde voy a vivir? No tengo trabajo, no tengo dinero ahorrado». «Tienes 53 años, César», le dije sin voltear a mirarlo. «Tal vez es hora de que aprendas a vivir como adulto independiente». Gustavo intentó una aproximación más calculada, sentándose en el sofá como si fuéramos a tener negociación civilizada. «Lucia, entiendo que estés molesta por la conversación del domingo. Tal vez no expresamos nuestras preocupaciones de la mejor manera. Pero vendiendo la casa tan precipitadamente, estás castigando a toda la familia por un malentendido». «¿Malentendido?», repetí, finalmente volteando a mirarlo directamente. «Gustavo, tú me dijiste textualmente que buscara mi propio lugar porque ya no cabían aquí. Eso es exactamente lo que estoy haciendo». «Pero no nos referíamos a que vendieras la casa familiar»,
protestó Cynthia, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Pensamos que podrías rentar un departamento cercano, algo temporal hasta que encontráramos mejor solución. ¿Qué mejor solución?, pregunté, cruzando los brazos. ¿Esperaban que trabajara hasta morirme para mantenerlos cómodos para siempre? ¿Que sacrificara los últimos años de mi vida sosteniendo a 8 adultos que nunca han demostrado intención real de independizarse? Karen se acercó con esa manipulación emocional que había heredado genéticamente. Abuela, por favor reconsidera esto. Prometo que voy a cambiar, que voy a ser más responsable, que voy a conseguir trabajo de medio tiempo. Karen, tienes 17 años. Tu responsabilidad es estudiar y prepararte para la universidad, le dije con más gentileza. La responsabilidad de mantenerte económicamente es de tus padres, no mía. Mauricio había estado callado durante varios minutos, probablemente procesando las implicaciones reales de la situación. Finalmente explotó con rabia que no había mostrado desde adolescente. Esto es increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos abandonas así. Todo lo que han hecho por mí, la pregunta salió como risa amarga. Mauricio, ¿podrías explicarme exactamente qué han hecho por mí durante los últimos 15 años? Te hemos dado compañía, te hemos cuidado después de que papá murió, hemos sido tu familia. Me han dado compañía cuando necesitaban dinero, lo interrumpí. Me han cuidado, permitiendo que trabajara como esclava para mantenerlos. Y han sido mi familia solo cuando les convenía económicamente. Iván, el desarrollador, se acercó discretamente. Señora Mendoza, todos los documentos están en orden. Las llaves pueden ser transferidas en cualquier momento que usted esté lista. Estoy lista ahora, le dije, sacando las llaves de la casa de mi bolsa. Eran las mismas llaves que Roberto me había entregado con tanto orgullo 37 años atrás, cuando compramos nuestra primera casa juntos. Por un momento sentí punzada de nostalgia, pero la sofoqué rápidamente. Roberto había muerto. Esta casa se había convertido en prisión. Era momento de ser libre. «Espera», gritó Cynthia desesperadamente. «No puedes entregárselas así nomás. Necesitamos tiempo para empacar nuestras cosas, para encontrar dónde vivir». «Tienen hasta las 6 de la tarde», les informó Iván con cortesía profesional. «Después de esa hora, esta propiedad será oficialmente mía, y necesitaré que esté desocupada para comenzar la demolición el lunes». ¿Demolición? Esa palabra golpeó a mi familia como bomba nuclear. La casa que habían considerado suya para siempre no solo estaba siendo vendida, iba a ser completamente destruida para construir un desarrollo de condominios de lujo. «Van a tirar la casa», susurró Karen con horror genuino. «Van a construir algo mejor», le expliqué. «Condominios modernos para familias que puedan pagarlos con su propio dinero». Los trabajadores de mudanza habían terminado de empacar mis pertenencias esenciales. El resto de los muebles y objetos los estaba dejando porque mi nueva vida no tenía espacio para rastros del pasado. Mi penthouse en Mónaco estaría completamente amueblado con piezas modernas y elegantes, sin recuerdos dolorosos de décadas de explotación familiar. «Señora, ¿lista para partir?», me preguntó el supervisor de mudanza. «Completamente lista», respondí, tomando mi maleta de mano y mi bolsa personal. Eloísa me bloqueó el paso hacia la puerta con lágrimas en los ojos. «Lucia, por favor. Somos hermanas. Hemos estado juntas desde que éramos niñas. No puedes abandonarme así». «Eloísa, tú me abandonaste hace 15 años cuando decidiste que mi casa era hotel gratuito permanente», le dije, esquivándola gentilmente. «Nunca fuiste mi hermana aquí. Fuiste mi huésped que se aprovechó de mi generosidad». César intentó una última apelación emocional. «Roberto se estaría revolcando en su tumba viendo lo que estás haciendo a la familia que él tanto amó». Esa fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia residual. Me volteé hacia él con furia que había estado conteniendo durante años. «Roberto se estaría revolcando en su tumba viendo cómo ustedes me convirtieron en esclava después de su muerte», grité con voz que resonó por toda la casa. «Roberto trabajó hasta matarse manteniendo a esta familia. Y ustedes tienen el descaro de usar su memoria para justificar que sigan siendo parásitos». Caminé hacia la puerta principal, pero Gustavo me interceptó con una última jugada desesperada. «Lucia, si te vas así, nunca podrás volver. Una vez que cruces esa puerta,
No habrá familia esperándote aquí. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Gustavo, hace años que no hay familia aquí. Solo hay personas que viven gratis de mi trabajo. ¿Y si te enfermas? ¿Si necesitas ayuda? ¿Si te sientes sola? Preguntó Cynthia con último intento de manipulación. ¿Quién va a cuidar de ti en un país extranjero? Contrataré cuidadores profesionales con mi propio dinero, le respondí. Será más barato y más eficiente que mantener a 8 adultos que fingen amarme. Mauricio hizo último esfuerzo emocional. Mamá, sé que estás enojada, pero esto es demasiado extremo. Podemos cambiar, podemos ser mejor familia. Mauricio, han tenido décadas para cambiar, le dije con cansancio infinito. La única que va a cambiar ahora soy yo. Abrí la puerta principal y salí a la calle donde me esperaba una limusina negra que había contratado para llevarme al aeropuerto. El chofer uniformado tomó mi equipaje con profesionalismo discreto y me abrió la puerta trasera. Antes de entrar al vehículo, me volteé una última vez hacia la casa que había sido mi hogar durante 37 años. Mis 8 familiares estaban parados en el umbral, con expresiones que iban desde incredulidad hasta pánico absoluto, finalmente entendiendo que su fuente de ingresos y comodidad estaba desapareciendo para siempre. Encuentren sus propios lugares, les dije con voz firme. Ya no cabemos aquí. Entré a la limusina y le di instrucciones al chofer de partir. Mientras nos alejábamos, pude ver por el espejo retrovisor cómo mi familia se quedaba parada en la acera, viendo desaparecer su mundo seguro y cómodo. Por primera vez en décadas, ellos tendrían que resolver sus propios problemas sin mi dinero, mi trabajo, mi sacrificio. El vuelo a Niza salía en 3 horas. En 8 horas estaría en mi nuevo penthouse, respirando aire mediterráneo, comenzando la vida que Roberto y yo habíamos soñado pero que nunca pudimos vivir juntos. El vuelo de primera clase a Niza fue la experiencia más liberadora de mis 70 años de vida. Mientras el avión se elevaba sobre la ciudad que había sido mi prisión durante décadas, sentí como un peso gigantesco se desprendía de mis hombros. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no tenía que preocuparme por facturas pendientes, peticiones de dinero o adultos irresponsables que dependían de mi trabajo para sobrevivir. La azafata me sirvió champaña en copa de cristal real, y brindé silenciosamente por Roberto. Mi amor, finalmente voy a vivir los sueños que planeamos juntos, susurré, mirando las nubes doradas por el sol poniente. Perdóname por haber tardado tanto en encontrar el valor. Aterricé en Niza a las 10 de la mañana, hora local. El agente inmobiliario de Mónaco, un caballero elegante llamado Iván Dubois, me esperaba con cartel discreto y sonrisa profesional. El trayecto en Mercedes hasta mi nuevo penthouse duró 40 minutos por la costa mediterránea más hermosa que había visto en mi vida. Palmeras, yates lujosos, hoteles de 5 estrellas, y ese azul imposible del mar que había soñado durante años. Mada Mendoza, bienvenida a su nuevo hogar, me dijo Iván mientras subíamos en elevador privado hasta el piso 18. Creo que va a estar muy satisfecha con su elección. Cuando se abrieron las puertas del elevador directamente en mi sala de estar, casi me desmayo de la emoción. El penthouse era más espectacular que en las fotografías. Pisos de mármol italiano, ventanales de piso a techo con vista panorámica al puerto de Montecarlo, muebles de diseñador en tonos crema y dorado, cocina completamente equipada con electrodomésticos alemanes de última generación. Pero lo que me quitó el aliento fue la terraza. 300 metros cuadrados de espacio exterior con piscina infinita, jardín vertical, área de comedor al aire libre, y vista directa a yates de millones de dólares meciendo suavemente en aguas cristalinas. Era el paraíso que Roberto y yo habíamos imaginado en nuestros sueños más ambiciosos. El edificio cuenta con seguridad 24 horas, servicio de concierge, spa, gimnasio y room service de restaurantes 5 estrellas, me explicó Iván mientras yo caminaba como sonámbula por mi nuevo reino. Sus vecinos incluyen empresarios internacionales, artistas famosos y realeza europea. La privacidad y elegancia están garantizadas. Esa primera noche dormí en la cama king size con sábanas de seda egipcia, escuchando el sonido suave de las olas contra los yates en el puerto. No había ronquidos de César, quejas de Karen, discusiones de Gustavo y Cynthia, o guitarras desafinadas de Mauricio. Solo silencio dorado, paz absoluta, y la sensación increíble de estar finalmente en casa. Los primeros meses fueron de adaptación maravillosa. Contraté una asistente personal llamada Evelyn,
una mujer francesa de 50 años con experiencia trabajando para residentes internacionales adinerados. Ella se encargaba de todos los detalles prácticos: compras, citas médicas, traducción cuando mi francés básico no era suficiente y organización de servicios domésticos. Establecí rutinas que jamás había podido tener en mi vida anterior. Desayunaba en la terraza cada mañana leyendo noticias internacionales, nadaba en mi piscina privada mientras el sol subía sobre el Mediterráneo, almorzaba en restaurantes elegantes del puerto y pasaba las tardes explorando museos, galerías y jardines botánicos de la región. Mi salud mejoró dramáticamente. El estrés crónico que había cargado durante décadas desapareció completamente. Mi presión arterial se normalizó, mis dolores de espalda causados por años de trabajo excesivo se aliviaron, y por primera vez en décadas, dormía 8 horas completas sin interrupciones. Pero lo más liberador era mi independencia financiera absoluta. Después de comprar el penthouse, me quedaron aproximadamente $200,000 que invertí conservadoramente en fondos europeos de bajo riesgo. Las ganancias, combinadas con mi pensión convertida a euros, me daban más que suficiente para vivir cómodamente sin trabajar nunca más. 3 meses después de mi llegada, recibí la primera llamada de Cynthia. Había conseguido mi número a través de contactos bancarios internacionales, probablemente sobornando a alguien para obtener información confidencial. «Mamá, por favor contesta», escuché su voz desesperada en el buzón de voz. «Estamos viviendo en un apartamento horrible, Karen está devastada, Gustavo perdió el trabajo, necesitamos ayuda urgente. Por favor, perdónanos y regresa a casa». Borré el mensaje sin responder. Las llamadas continuaron llegando durante semanas. Mauricio llorando que estaba viviendo en casa de amigos porque no podía pagar renta. Eloísa suplicando que la ayudara con dinero para un departamento porque César había desaparecido después de la venta. Gustavo intentando negociar un préstamo familiar para recuperar su estabilidad económica. A todos los ignoré completamente. 6 meses después, las llamadas cesaron. Aparentemente habían aceptado que su fuente de ingresos gratuitos había desaparecido permanentemente y tendrían que resolver sus vidas como adultos independientes. Parte de mí sentía curiosidad sobre cómo estaban sobreviviendo, pero la mayor parte de mí experimentaba alivio profundo de no ser responsable de sus decisiones. Un año después de mi llegada a Mónaco, celebré mis 72 años con una fiesta elegante en mi terraza. Había hecho amigas entre mis vecinas, mujeres sofisticadas de diferentes países que habían elegido Mónaco para disfrutar sus años dorados con dignidad y lujo. Brindamos con champagne Dom Pérignon mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, y por primera vez en décadas, me sentí genuinamente feliz. ¿Extrañas tu vida anterior?, me preguntó Margaret, una inglesa de 75 años que había vendido su empresa en Londres para mudarse aquí después de enviudar. «Extraño a mi esposo», le respondí honestamente. Pero no extraño ser esclava de adultos irresponsables que confundían mi generosidad con obligación. Durante mi segundo año en Mónaco, comencé a escribir mis memorias. No para publicar, sino para procesar décadas de decisiones que finalmente entendía habían sido erróneas. Escribir sobre Roberto me ayudó a recordar al hombre que realmente había sido, generoso pero no tonto, amoroso pero no exploitable, familiar pero no mártir. Roberto habría estado orgulloso de mi decisión final. Él siempre quiso que fuera feliz, que disfrutara la vida, que no sacrificara mi bienestar por personas que no lo apreciaban. Su muerte prematura había sido causada precisamente por el estrés de mantener a una familia que tomaba su trabajo como garantizado. En mi tercer año aquí, finalmente encontré paz completa. Ya no despertaba pensando en facturas pendientes, peticiones de dinero o responsabilidades ajenas. Despertaba planificando qué museo visitar, qué restaurante probar, qué viaje hacer por Europa con mis nuevas amigas. Mi dinero durará el resto de mi vida porque finalmente lo estoy gastando en mí misma. Tratamientos de spa semanales, ropa elegante, viajes culturales, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, arte original para decorar mi penthouse. Todo lo que había negado durante décadas mientras financiaba caprichos ajenos. Algunas noches, cuando estoy en mi terraza viendo yates iluminados meses suavemente en el puerto, pienso en mi familia. Me pregunto si Cynthia finalmente aprendió a vivir con sus propios ingresos, si Mauricio encontró trabajo estable, si Karen entendió que la vida real requiere esfuerzo personal. Parte de mí espera que hayan crecido, que mi partida les haya enseñado responsabilidad que 30 años de comodidad no lograron inculcar.
pero la mayor parte de mí se siente libre. Finalmente libre. Esta mañana, mientras nadaba en mi piscina infinita con vista al mar más hermoso del mundo, recordé las palabras exactas que Cynthia me había dicho esa noche fatal. Encuentra tu propio lugar, Lucia. Ya no cabemos aquí. Tenía razón en una cosa, ya no cabíamos juntos. Pero el lugar que encontré no es departamento pequeño para anciana descartable. Es un palacio dorado donde finalmente puedo vivir como la reina que Roberto siempre me dijo que era. Encontré mi lugar. Y aquí, en mi penthouse de $100 millones con vista al paraíso mediterráneo, finalmente quepo perfectamente.